Hoy te voy a contar una historia de un proveedor de carne de cerdo que, aparte de vender carne, fue un asesino en serie y que mató a decenas y decenas de personas, utilizando su negocio de carne para matar y hacer desaparecer a sus víctimas. Venga, empezamos. El protagonista de esta historia, y que después veremos que se convierte en un asesino en serie, es Robert Pickton, que nació en 1949. Tenía un hermano mayor llamado David, del cual más tarde hablaremos de él, y sus padres eran Leonard y Helen Pickton, los cuales eran propietarios de una granja de cerdos a las afueras de Vancouver, en Canadá. En principio era una familia en la que no había nada extraño, siendo todo relativamente normal. Los padres trabajaban en su granja de cerdos y los niños, en sus ratos libres, desde muy pequeños, esto después veremos que es muy importante, siempre ayudaron en las tareas del negocio de la carne de cerdo. La granja funcionaba como criadero de cerdos y matadero, vendiendo la carne tanto a mayoristas como a minoristas, especialmente a las carnicerías de la ciudad canadiense de Vancouver. Los dos hermanos, desde que nacieron, siempre habían visto matar a un ser vivo como algo muy normal del día a día. No les impresionaba en absoluto. Lo que para ti y para mí serían unas escenas totalmente desagradables y horribles, para ellos era lo más normal del mundo. Desde muy niños vieron cómo se sacrificaban decenas y decenas de cerdos prácticamente todos los días. Y hay que tener en cuenta que antiguamente en ese momento no se sacrificaban los cerdos como hoy en día, que se sacrifican de una forma muy suave, casi sin que se den cuenta. Antes los mataban degollándoles el cuello con un cuchillo hasta que se desangraban o directamente pegándoles martillazos en la cabeza. Y todo esto los dos hermanos lo vieron desde muy pequeños. Tanto un hermano como el otro abandonaron la escuela antes de tiempo porque no les gustaba estudiar, así que se pusieron a trabajar en la granja a tiempo completo, incluso los fines de semana desde muy jóvenes. Los dos hermanos eran muy diferentes. El hermano Robert, que es el protagonista de esta historia y que ahora veremos cómo se convirtió en un asesino, era especialmente sádico con los animales. Le gustaba maltratarlos innecesariamente y era una persona muy solitaria. Nunca tuvo novia ni amigos, prácticamente no conocía a nadie que no estuviese relacionado con el trabajo de la granja de cerdos. En cambio, su hermano David era más de hacer tropelías con sus amigos. Pequeños robos, pequeñas estafas, peleas y siempre escogía malas compañías para salir de fiesta. Sus padres eran muy trabajadores y habían iniciado la granja desde el principio. Siempre quisieron que sus hijos expandieran el negocio de la carne de cerdo, abriendo varias carnicerías propias en forma de franquicia en el centro de la ciudad de Vancouver. Pero los hijos nunca estuvieron por la labor. Siempre postergaban el deseo de sus padres de expandir el negocio para más adelante, sin nunca encontrar el momento adecuado. En 1978 falleció el padre y solamente un año después falleció la madre, por lo que los hermanos Pickton heredaron el negocio de la carne de cerdo en pleno funcionamiento, con unos beneficios bastante importantes, ya que la granja de cerdos funcionaba muy bien, gracias al trabajo y esfuerzo de sus padres. Lejos de expandir el negocio, tal y como habían deseado sus antecesores, los dos hermanos, encontrándose con un negocio próspero sin ningún tipo de problema económico, empezaron a hacer de las suyas. David empezó a utilizar el negocio para sus fechorías, robando coches y escondiéndolos en la granja para desmontarlos y posteriormente vender las piezas como repuestos. Sin ninguna necesidad, porque de momento el negocio de la carne de cerdo funcionaba perfectamente. Pero bueno, David era así, era su forma de ser.
y Robert intentaba escapar de su soledad, acudiendo a los barrios más marginales de Vancouver, repletos de bares de mala muerte y clubs de prostitutas de muy bajo nivel. Poco a poco las malas prácticas de los dos hermanos fueron aumentando, empezando a hacer fiestas en la granja, que cada vez esas fiestas eran más locas, con grandes cantidades de alcohol y organizando orgías con las prostitutas que Robert había conocido en el centro de la ciudad. Robert se hizo adicto al alcohol, a algunas drogas y especialmente a la prostitución. Incluso llegó un momento en que a la granja la bautizaron con el nombre de El Palacio de las Cerditas, haciendo referencia a la mezcla de los cerdos que había en la granja con las extremas prácticas sexuales que ahí mismo se hacían con las orgías. Un día, Robert, adicto al sexo extremo y mezclando el alcohol con el hecho de haber vivido desde la infancia el sacrificio de seres vivos con total normalidad, en la granja mató a una prostituta mientras tenía relaciones sexuales extremas. Y lejos de horrorizarse, le gustó tanto la experiencia que esa fue la primera víctima de las muchas que vendrían en el futuro. Robert quiso ocultar este hecho a su hermano. David era un bala perdida, era un buscaproblemas, alguien que siempre estaba metido en líos, pero no era un asesino. Así que Robert, con las herramientas de despedazar cerdos de la granja, descuartizó a la chica y para hacerla desaparecer del todo, se la dio de comer a los cerdos. Pocos meses después, en Vancouver, empezaron a desaparecer algunas chicas en muy poco tiempo, por lo que la policía empezó a sospechar de que había un asesino en serie suelto por la zona. En solo un año, 28 mujeres desaparecieron en Vancouver y sus alrededores. Todas las desapariciones eran mujeres, la mayoría de ellas muy jóvenes y con una vida muy desordenada. Normalmente eran prostitutas o drogodependientes o jóvenes desorientadas que simplemente se habían ido de sus casas por discutir con sus familiares. La población de Vancouver empezó a asustarse y a organizar manifestaciones para que los gobernantes y la policía actuasen rápido en sus investigaciones. Así que se ofrecieron $100,000 canadienses a quien diese pistas determinantes que ayudaran a esclarecer estas misteriosas desapariciones. En ese momento nadie lo sabía, pero lo que estaba ocurriendo es que Robert Pickton estaba engañando a chicas para llevarlas a la granja, abusar sexualmente de ellas, matarlas y finalmente volver a abusar de ellas una vez muertas. Pero esto, que es absolutamente horroroso, no es todo, ni muchísimo menos. Para deshacerse de los cadáveres, como hizo con la primera víctima, con la maquinaria de la granja descuartizaba a las chicas y las daba de comer a los cerdos para que nadie descubriera lo que estaba haciendo. Y si esto te parece absolutamente horrible, espera a que acabe esta historia, porque esto, por desgracia, no es lo peor. El número de desapariciones poco a poco iban aumentando sin parar, hasta que un día, en el año 2002, la policía, por casualidad, hizo una redada en esa granja de cerdos, porque el hermano estaba escondiendo armas ilegales. Recuerda que su hermano David siempre estaba metido en líos y fechorías de todo tipo. La policía entró por sorpresa en la granja y buscando las armas ilegales de David, encontraron ropa, zapatos y varios objetos personales de varias chicas, casi todo roto, lleno de suciedad y sangre. Por supuesto, empezaron a investigar mucho más a fondo y resulta que encontraron instrumentos de tortura y aparatos sexuales con restos biológicos humanos, que una vez analizados resultó ser ADN de varias de las chicas desaparecidas que estaban buscando. Las investigaciones forenses fueron muy difíciles
y costosísimas porque no había cadáveres, solo restos humanos en la maquinaria de la granja y en algunos aparatos de tortura. Toda la investigación costó unos 70 millones de dólares canadienses. Aparte del ADN, de las víctimas solo se pudo encontrar una parte de un cráneo, las partes de un pie y una mano que pertenecían a algunas de las chicas que habían desaparecido recientemente, porque los cerdos no habían tenido tiempo de acabárselo de comer. Y ahora es cuando la policía encontró lo peor de lo peor, algo que nunca nadie hubiera podido imaginar jamás. La policía encontró carne picada y empaquetada que, analizándola, resultó ser carne de cerdo mezclada con carne humana. Lo que hacía este tipo era abusar sexualmente de las chicas, matarlas, seguramente torturándolas, trocear los cadáveres con la maquinaria que había en la granja para descuartizar a los animales. Las partes más desechables se las daba de comer a los cerdos, como los huesos, las vísceras y cosas por el estilo, y las partes más nobles las picaba y trituraba para mezclarlas con carne de cerdo para supuestamente venderlas como hamburguesas o lo que fuera. Terrible. En 2006 empezó el juicio, que se dilató por su gran complejidad hasta 2007. En total, Robert Pickton mató a 49 mujeres, aunque solo fue acusado de 6 asesinatos, porque los demás no se pudieron demostrar por falta de pruebas. El juez mandó embargar la granja y demolerla hasta que no quedase absolutamente nada de ella. Y en Canadá, como no existe la pena de muerte, el jurado sentenció a Robert Pickton a una condena de cadena perpetua, que es la máxima pena que se le podía aplicar. Como la policía no pudo hacerle confesar todo lo que realmente hizo, cuando Robert Pickton estaba cumpliendo condena, filtraron a un agente de policía en la cárcel para hacerse pasar por un delincuente asesino, y lo pusieron como compañero de celda de Robert. Como él no sabía que era policía, en sus conversaciones admitió haber matado a 49 chicas y no a 6, como se dijo en el juicio. Y además se lamentaba de no haber podido llegar a las 50 víctimas para redondear la cifra. Pocos años después, Robert Pickton escribió sus memorias en la cárcel, titulándolas Pickton en sus propias palabras. Pero debido a la indignación y a las denuncias de los familiares de las víctimas, Amazon tuvo que retirar el libro de su tienda online. Finalmente, el 19 de mayo de 2024, Robert Pickton fue asesinado en la cárcel cuando tenía 71 años de edad. En una pelea, un compañero de celda que era muy peligroso le clavó en la cabeza un palo roto de una escoba. No murió en el acto, fue trasladado urgentemente a un hospital, pero murió 10 días después debido a las gravísimas heridas que tenía en el cráneo. Robert Pickton es el peor y más macabro asesino de toda la historia de Canadá. Lo que no admitió nunca, ni siquiera al policía infiltrado que se hizo pasar por un delincuente compañero de celda durante un tiempo, es si había vendido o no carne picada de sus víctimas mezclada con carne de cerdo. La policía encontró paquetes perfectamente envasados, por lo que se da por seguro que sí lo hizo. Lo que no está nada claro es si lo vendió en múltiples ocasiones o en unas pocas, ni quién le compró esa carne. A veces tener un negocio que funciona no significa que los hijos lo vayan a aprovechar por su bien ni por el bien de los demás. En este caso, los padres levantaron un negocio de carne de cerdo desde cero y a base de muchos años de sacrificios consiguieron que fuera muy rentable, incluso con visiones de expandir el negocio. Pero por la mala cabeza y la maldad de sus hijos, lo echaron todo a perder, haciendo un daño irreparable a decenas y decenas de familias.
Espero que esta historia te haya gustado. Me parece muy adecuado que de vez en cuando haga vídeos un poco diferentes sin salirme de la temática de los negocios de alimentos y bebidas, que es de lo que yo hablo. Pues nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!